Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 1 de abril del año 2023. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, se pueden seguir comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos @caracoldepeli y también estamos en TikTok y en Instagram como @caracoldepelícula. Jane, así se llama esta rola, Jane, de una banda estadounidense muy fuerte a comienzos de los años 70 que navegaba los terrenos del rock psicodélico, el progresivo y también el hard rock. Se trata de Jefferson Starship con su canción Jane, y canción con la cual comienza una de las películas de las cuales hablaremos en breves minutos aquí a través de las estaciones de Caracol Radio. Jane, una producción inspirada parcialmente en hechos reales. Y mientras escuchamos esta agrupación originaria de San Francisco, les damos la bienvenida de Película de Caracol Radio, donde estaremos a lo largo de esta hora hasta las 5 de la mañana conectados con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio. En De Película, el estreno. Basada en hechos reales. Los osos negros no son territoriales. Raramente atacarán a los humanos en sus proximidades. Cuando llegan a atacar, las víctimas tienen una mayor probabilidad de sobrevivir defendiéndose que sometiéndose. Fuente: Wikipedia. Bosque Nacional Chattahoochee, Georgia, 1985. Sí, viajamos al Bosque Nacional de Chattahoochee en 1985 con los sonidos en el español latino de uno de los estrenos de la semana. Una producción que navega los terrenos de la comedia, el humor negro, el suspenso. Del año 2023 y de 1 hora 35 minutos de duración, se titula originalmente Cocaine Bear y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Oso Intoxicado. Déjame considerarlo un segundo. Lo odiaste, ¿verdad? El nombre del niño. Texas. Y este oso intoxicado, Cocaine Bear, tiene en la dirección a una despampanante mujer nacida en 1974 en Pittsfield, Massachusetts, en los Estados Unidos. Ella es más conocida como actriz, pero sin lugar a dudas ya empieza a labrarse una carrera como realizadora cinematográfica. Les hablo de la sensacional Elizabeth Banks, la mujer que estuvo como Effie en algunas de las entregas de Los Juegos del Hambre. También estuvo en Love and Mercy y en Los Ángeles de Charlie, donde era la jefe, esta rubia despampanante directora ahora de Oso Intoxicado. Y aquí un reparto ampliamente reconocido. Uno de los fallos que tiene la película es que le metieron muchos actores, demasiados actores, muchas historias, y dejaron de lado lo que vende realmente, que es ese oso. Y uno de ellos es Alden Ehrenreich, que pasó a la historia hasta el momento como el infortunado actor que le dio vida a Han Solo en una versión muy joven del famoso piloto de la Guerra de las Galaxias que inmortalizó el gran Harrison Ford, pero vino Disney con esos planteamientos que ha tenido en los recientes años de querer explotar hasta la saciedad todas sus franquicias, y con Star Wars no fue la excepción, y a pesar de los fallidos episodios 7, 8 y 9, bueno, el 7 le representó un gran ingreso en taquilla, pero más porque apelaba a la memoria de los fanáticos, pero el 8 y el 9 no terminó
terminaron de funcionar bien. Y este largometraje en solitario, el spin-off de Han Solo, protagonizado por Alden Ehrenreich, no funcionó para nada bien y se considera una de las peores películas de toda la franquicia de Star Wars. Pues este hombre nació el 22 de noviembre de 1989 en Los Ángeles, California, y hay que decir que ese papel le ha marcado negativamente su carrera. También lo vimos en Blue Jasmine y en Hermosas Criaturas. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lo más alto que pueda! ¡Henry! ¡Rápido! ¡Henry, muévete! ¡Más alto! Sí, ahí está el gran oso protagonista dándose fuerte contra un árbol mientras un par de turistas empiezan a observarlo en la distancia y empiezan a tomarle fotografías, pero no saben que sus vidas corren peligros. En la producción Oso Intoxicado, donde también aparece una mujer que fue uno de los rostros más reconocidos en cierta parte de la historia de la televisión y del cine en los Estados Unidos, nacida el 23 de marzo de 1976 en California, en los Estados Unidos, la preciosa Kerry Russell, que también es productora. La vimos en Felicity de 1998 y también en El Amanecer del Planeta de los Simios en 2014. Ella está casada con Matthew Rhys y complementan el reparto de esta película Oso Intoxicado O'Shea Jackson Jr., el actor nacido en Los Ángeles en 1991, que estuvo en Stray Out of Compton, donde era nada menos y nada más que Ice Cube. También estuvo en Godzilla, donde era un oficial en esa embarcación. También estuvo en Casi Imposible. Y aparece Margot Martindale, una mujer muy reconocida en la televisión de los Estados Unidos, que ha estado en largometrajes como Agosto, la cinta dramática, y también uno de los segmentos de Paris Je t'aime o París te amo. Esta legendaria actriz, nacida en 1951 en Texas, en los Estados Unidos, y se convierte en la película póstuma de un tremendo actor, el famoso Henry Hill, de Goodfellas o Buenos Muchachos, que estuvo también en Algo Salvaje, en Revolver de Guy Ritchie, en Narcos, la película del año 2002, Su Gran Majestad Ray Liotta, nacido el 18 de diciembre de 1954 en Newark, en New Jersey, y que falleció el 26 de mayo de 2022 en Santo Domingo, en República Dominicana. Oso Intoxicado. Sí, ahí está el título de la película Oso Intoxicado, después de que este oso se cargara a esos dos turistas que se decidieron a no huir del lugar, sino a tomarle fotos en una distancia muy corta a este oso gran protagonista. Y en el reparto aparece otro reconocido actor, Isaiah Whitlock Jr., que nació el 13 de septiembre de 1954 en Indiana, en los Estados Unidos, y que inmortalizó una frase, o mejor, una expresión en la mejor serie de televisión de toda la historia, en The Wire, donde era el popular Clay Davis, y que decía esto: Think I'm gonna be the scapegoat for the whole damn machine? Clarence is gonna... Sí, era la marca. Es increíble que simplemente esa expresión le hiciera tanta fama a Isaac Whitlock Jr., que incluso él en varias entrevistas dice que la gente se lo cruza en la calle y le dicen que por favor haga eso, que pronuncie ese sonido, y él por supuesto empezó a sacarle réditos a ese personaje, a Clay Davis, y lanzó, insisto, esa línea de muñecos que uno oprimía la cabeza y ahí tenía esa historia o esa expresión. Y aquí en esta película interpreta a Bob, un oficial de la ley. ¿Y la C de qué es? Dijiste nombre completo, pero no lo dijiste completo. Orton es uno de los hombres de Sid de Missouri. Es un narco que tenía nexos con la mafia colombiana. Es miembro de la conspiración de Bluegrass. Y hay más de estos. Pasan y pasan los años y por supuesto se siguen relacionando a los carteles de la droga, infortunadamente, con nuestro país, pero bueno, al fin y al cabo acá somos felices poniendo en primeros lugares series que tienen que ver con el mundo del narcotráfico. Pero ya regresando a lo que nos presenta la película Cocaine Bear, Oso Intoxicado, aquí son varios los personajes, insisto, y la historia empieza a desarrollarse en los momentos en que se habla de que estamos en los años 80 en un parque natural de la Unión Americana, y donde un par de turistas, uno de anteojos con una mujer muy bella, empiezan a observar un oso que tiene un comportamiento algo extraño para una criatura salvaje, y es que empieza a golpearse el cuerpo con gran fuerza frente a un árbol. Ellos lo observan, pero infortunadamente
cuando se dan cuenta este oso ya está encima de ellos y los destroza. Bueno, destroza a uno de ellos y el otro queda vivo para contar el cuento. Y la historia empieza a introducirnos a diferentes personajes. Por un lado está Sari, el rol a cargo de Kerry Russell, una madre que ve como sus hijos pues están en esa infancia donde todo les genera curiosidad y donde a pesar de los consejos de ella no le hacen mucho caso y empiezan a explorar diferentes sitios, incluyendo parajes de este parque nacional, y allí van a encontrar unas bolsas de cocaína, que es el gran motor o el principal núcleo de esta historia. Y es que en los primeros minutos, cuando suena Jane de Jefferson Starship, un piloto está a punto de lanzarse en paracaídas de una aeronave con una gran cantidad de bolsas repletas de cocaína, pero en una maniobra algo torpe, algo infantil, pierde el conocimiento y ahí cae ese piloto con grandes cantidades de cocaína. Esa cocaína va a quedar regada por varios sitios de este parque nacional y allí aparece el oso protagonista, que es el que aparece en los diferentes anuncios, en los póster del largometraje, y empieza no a esnifar, sino a ingerir, a tragarse la cocaína. Por supuesto, su organismo se va a ver completamente trastornado y además de su ya instinto asesino natural, un animal de tamañas dimensiones, preso de los efectos que produce un narcótico como la cocaína. Lo que va a suceder a partir de ese momento es ver a los diferentes personajes. El par de niños, que son, uno de ellos es hijo de Sari, el rol a cargo de Kerry Russell, también el villano, ese que escuchábamos ahí en el español latino, que hace parte o tiene nexos con los carteles colombianos de la droga, Sid, el rol interpretado por Ray Liotta, que da las alertas diciéndole a sus secuaces que ha perdido una gran cantidad de cocaína, que necesita recuperarla porque vale millones de dólares y que su vida puede correr peligro de no recuperar este narcótico, este alcaloide. Y él va a tener la ayuda de, podría decirse, sus perros de casa, sus secuaces. Entre ellos aparecen David, el rol a cargo de Shea Jackson Jr., y también Eddie, interpretado por Alden Ehrenreich. Y el otro hilo narrativo de esta historia es precisamente cómo aparece Bob, el rol interpretado por Isaiah Whitlock Jr., que es un oficial de la ley que tiene métodos Don Santos y que le ha seguido durante varios meses la pista a Ray Liotta y que se entera por diferentes anuncios que un avión repleto de cocaína se ha extraviado en el parque natural y que esa cocaína está regada en diferentes lugares. Y también dentro de los muchos personajes que presenta la película aparece la que podría decirse la lugarteniente de este lugar, la manda más, la autoridad en ese parque nacional de Chattahoochee, Ranger Liz. La Ranger Liz, el rol a cargo de Margot Martindale, que es una mujer también con unos métodos poco ortodoxos y que va a iniciar la persecución de este oso. Y así se van a cruzar todas las historias, y el que piensa en algún momento que el relato se va a centrar precisamente en este plantígrado está bastante equivocado, porque la historia tiene muchos personajes. No. Mi mamá está a punto de llegar. Y tenemos que irnos si queremos llegar a las cascadas para el lunch. ¿Por qué la urgencia? Por la luz, Henry. Pero quiero hacer pipí. Haz en un árbol. ¿Para qué me vuelo la escuela si eres más mandona que los maestros? Sí, ahí están, volados de la escuela, los niños buscando lo que no se les ha perdido, y van a tener una cercanía no solo con la cocaína, sino también con este oso. Este film, Cocaine Bear, u Oso Intoxicado, fue el último rol completo de Ray Liotta antes de su fallecimiento el pasado 26 de mayo de 2022. Liotta murió una semana después de volver a grabar sus líneas en postproducción. Elizabeth Banks dijo que Liotta elogió la apariencia del oso una vez que lo vio ya con la película terminada. ¿Notaste mis uñas? Están hermosas. Gracias, empecemos. Disculpen, ¿está el guardabosques? Esa soy yo. ¿Alguno de ustedes vio a una niña de 13 caminando? Es mi hija. ¿Perdiste a tu hija en el bosque? Estaba sola, buscaba la cascada secreta. Sí, menores de 16 deben estar con un adulto. Y ahí también escuchábamos en el español latino que esta película está inspirada en hechos reales, supuestamente, aunque son más los elementos de ficción que le imprime este largometraje dirigido por Elizabeth Banks. Todo se relaciona con ese 1985, cuando un policía corrupto de Kentucky
y un abogado convertido en traficante de drogas, Andrew Thornton, estaba en una carretera realizando labores de contrabando, arrojando paquetes de cocaína sobre Georgia antes de intentar escapar con casi 80 libras atadas a su cuerpo. Sin embargo, el paracaídas no funcionó correctamente, posiblemente por ese sobrepeso, y Thornton cayó y murió en la entrada de una residencia en Knoxville, Tennessee. 40 kilos de los paquetes que fueron lanzados cayeron en un bosque nacional y fueron consumidos por un oso negro que probablemente sufrió una sobredosis en cuestión de minutos, muriendo de una hemorragia cerebral y de una insuficiencia respiratoria y cardíaca después de comer un valor de $20 millones. ¿Podrías pasarme a Elliot? Sí, esto está basado muy vagamente en un oso real que murió después de ingerir cocaína que fue arrojada desde un avión. En realidad no ocurrió ningún alboroto por parte del oso. De hecho, no se registraron ataques del oso en absoluto. Más bien, esto se inspiró en el relato de una publicación en Reddit en la que concluyen que probablemente hubo una serie de muertos que no fueron reportados por las autoridades y que se le achacan a ese oso intoxicado. Y el verdadero oso, el Cocaine Bear, u oso intoxicado, al que también se hace referencia en broma como el oso Pablo Escobar, ya le pusieron de nombre al oso, se exhibe en Lexington, Kentucky, en un mall llamado el Kentucky Fun, y que es propiedad de Waylon Jennings. Sí, es marrón. No luches. ¿Es negro o marrón? Es marrón para mí. Estamos en los Apalaches. Es negro. Debemos pelear. ¿Cómo sabes? No eres experto en osos. Hagas lo que hagas. Solo no. ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Corre rápido! ¡Solo no corras! ¡Corre rápido! Esta producción comenzó a rodarse el 20 de agosto de 2021 y todo su rodaje no ocurrió en los Estados Unidos, sino en Irlanda, donde el oso de la película es hembra, que incluso tiene sus osesnos, sus crías, mientras que el oso de la realidad era macho. Y con la excepción de los extras, muy pocos actores irlandeses participaron en esta producción que, insisto, se rodó en su gran parte o en su totalidad en Irlanda. Y ya yendo al resultado que nos deja Cocaine Bear, El oso intoxicado, la película que se encuentra actualmente en la cartelera nacional, hay que decir que el tema de por sí daba para más, para hacer una película con un humor crudo, bastante retorcido, bastante negro, y si bien aquí hay algunas escenas explícitas y por supuesto ya se le agregó mucha fantasía de que el oso se convirtió en un asesino serial, esto simplemente se diluye. A lo sumo, en los primeros minutos la película inclina a que va a seguir un desarrollo tal cual se esperaba, pero no. Infortunadamente, insisto, uno de los grandes problemas que tiene Oso Intoxicado es que le agregan unas historias que no le aportan para nada. Entonces ahí viene la historia del narco que tiene sus secuaces, y entonces estos secuaces también pues van a ser atacados por el oso, y el oficial de la ley, que a pesar de ser un actor reconocido, pues resulta un poco histriónico, bastante sobreactuado, con un perro ahí que de verdad no había más historia que contar, o no había más que agregarle al guión. Entonces seguramente algún espontáneo dijo, no, pues pónganle un perro al oficial y que se preocupe en algún momento por él. Y los niños, pues con su ingenuidad, explorando y con el contacto con la cocaína, en serio se diluye tanto la película en historias paralelas que el verdadero protagonista que aparece en el póster, que sería la gran atracción, ese oso intoxicado, a lo sumo hace su presencia en muy pocos minutos del largometraje, y el resto es esas historias que no conducen a nada y donde se pierde la gracia, se pierde lo que pudiera haber sido una película incluso con tintes gore, o una película especialmente diseñada para los amantes del cine de terror exagerado. Así que una buena idea echada a la basura, o aquí podría decirse perdida como polvo en el viento. Se trata de Cocaine Bear, El oso intoxicado, de 1 hora 35 minutos de 2023, dirigida por Elizabeth Banks. Disfrutan de película el tráiler.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 1 de abril del año 2023 y llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana y les queremos presentar uno en el español latino de una de esas películas que sucede cierto tiempo cuando uno está dedicado a este mundo del cine, donde ve uno los avances, los tráilers de una película y ve la historia y no es que llame mucho la atención y lo primero que se piensa es de forma negativa respecto a que se trate de una película con un tinte ultranacionalista por parte del cine de Hollywood y todo tiene que ver con un film que llegará a las salas de cine el próximo miércoles 5 de abril de este 2023 titulado Air, la historia detrás del logo y tiene que ver en la forma como Michael Jordan, siendo apenas un novato, puso en jaque a las grandes corporaciones de los fabricantes de tenis o calzado deportivo para la NBA, para el baloncesto más importante del planeta, donde estaban en la puja por ser o por fichar a Michael Jordan, Converse, Adidas y Nike. Y como Nike, que era la empresa que menos posibilidades tenía y que apenas era un mercado emergente dentro de la fabricación de zapato deportivo, empezó una estrategia para lograr convencer a Michael Jordan y de ahí en adelante se cambió la historia. Y es hoy en día, después de varios años de su retiro, donde Michael Jordan sigue facturando cantidades astronómicas por haber puesto su nombre, su marca, su figura con Nike para crear las famosas Air Jordan, que ya van en 34 modelos, bueno, 34 versiones en diferentes modelos. Esto para los expertos, para los amantes de los sneakers. Esta película la dirige nada menos y nada más que Ben Affleck. La protagonizan Matt Damon, que es el personaje central, Sonny Vaccaro, que fue el artífice de convencer a Michael Jordan, Viola Davis, también está en este reparto Chris Messina, Chris Tucker, Jason Bateman y Marlon Wayans, entre otros. Ben Affleck no solo la dirige, sino también tiene un importante papel, uno de los directivos de Nike de los años 80, que además este es otro logro importante de esta película y es que recrea de manera maravillosa y melancólica los años 80, así que supremamente recomendada para cuando llegue a las salas de cine. Pero mientras tanto, aquí en De Película de Caracol Radio los dejamos con el tráiler en el español latino de Air, la historia detrás del logo, estreno miércoles 5 de abril de 2023. 1984 fue un año difícil, las ventas bajaron, crecimiento bajo. Sonny, te traje aquí para mejorar la división de básquetbol. Nadie sabe qué carajo es un Nike. Es un Converse. El zapato de la NBA. El nombre de Nike no es nada cool. Tendrías que tener una propuesta maravillosa. Te diré una cosa, algo en lo que los otros no pueden competir. Nuestra división de básquetbol es terrible. Eso no me gusta. Aquí es donde piensas una brillante idea que nadie más pensaría. Te escucho. Lo tengo. Lo encontré. ¿A quién? ¿A Jesús? Impagable. Yo quiero apostar mi carrera, todo a él. Mi nombre es Sonny Vaccaro, soy de Nike. Dígame, ¿tiene el hábito de aparecer en la puerta de la gente sin avisar? No me gusta tener un no por respuesta. Vaya, aquí vamos. Me preguntaste qué hago aquí y esto es lo que hago. Encontrar jugadores. Y tengo un presentimiento esta vez. Todo ok es arriesgado. Cuando vendías zapatos atrás de tu Plymouth, te arriesgabas. No cambies eso, no lo hagas. Para un novato que nunca ha jugado en la cancha de la NBA. Sí, es la definición literal de novato. Sí. ¿Cuál es el plan? Hagamos una línea centrada solo en ese hombre. Quiero el mejor calzado de básquetbol que jamás se haya hecho. ¿Quién es el tipo? Michael Jordan. Tiene nuestra atención. ¿Se fuiste a su casa? Porque yo sí tengo fe en su hijo. El básquetbol es el futuro. Y tu historia va a hacerlos querer volar. Un zapato es solo un zapato. Hasta que mi hijo lo viste. ¿Ya elegiste un nombre? Air Jordan. No lo sé. ¿En serio? Ya me acostumbraré. En De Película, el estreno.
Cada año la policía francesa abre más de 800 casos por asesinato. Cerca del 20% quedan sin resolver. Esta película relata uno de ellos. Je vous aime, les gars. Mais je vais pas pleurer depuis voir vos sales gueules. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana de estrenos, en este sábado 1 de abril del año 2023. Y como siempre aquí en De Película de Caracol Radio, todas las vertientes cinematográficas tienen cabida, incluyendo el cine alternativo, con una producción de 2022 de 1 hora 55 minutos de duración que navega los terrenos del crimen, el drama y el misterio, y que parcialmente, al igual que Oso Intoxicado, está inspirada en hechos reales. Su título original, La Nuit de Dos, y que ustedes tienen ya en las salas de cine, especialmente las de alternativo, como La Noche del Crimen. Bon, écoutez les gars, oui, je suis fier, très fier même de prendre sa relève. Bien, escuchen chicos, yo estoy muy orgulloso de recibir el puesto. Nosotros también, le dicen sus camaradas, en medio de una noche parece tranquila, donde en medio del jolgorio se consume licor, se grita, se canta, se dan aplausos y están todos los pertenecientes a un cuerpo de policía francés. En esta producción, La Noche del Crimen, un largometraje que tiene en la dirección a un realizador nacido el 7 de mayo de 1962 en Baden-Württemberg, en Alemania, también es guionista. Se trata de Dominique Moll, muy reconocido por un par de largometrajes, Solo las Bestias del año 2019, y una película que funcionó muy bien a principios de los 2000, más exactamente 2000, Harry, un amigo que te quiere. A ver, vamos muchachos, una foto, y todos posan ahí, incluso uno de ellos sostiene un retrato y también un vaso con licor. En este film, La Noche del Crimen, que tiene como gran protagonista a Bastien Bouillon, un hombre nacido el 19 de mayo de 1985 en Francia, tiene ya 37 años de edad, ha aparecido en más de 30 producciones de cine y televisión desde 2009 y es hijo del director de escena Gilles Bouillon. ¿T'es sûr, tu veux pas rester encore un peu? Non, j'ai envie de rentrer. Mais tu passes même pas demain. Tu vas retrouver Wesley? Non, je vais dormir, je vais pas retrouver Wesley. Vraiment, bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Pasa en muchos lugares, incluyendo a Colombia. Una mujer sale en medio de la noche, pese al ruego por parte de sus amigas de que no se vaya, que mire, que se quede a dormir. Ella no, ella va tranquila, va confiada y sale en la noche a encontrarse con un fatal destino. En la película La Noche del Crimen, que además de la presencia de Bastien Bouillon, tiene como coprotagonista a Boyer-Laners, un actor belga nacido el 20 de mayo de 1965, conocido por El Dorado del año 2008, y en un pequeño papel que va a aparecer en los primeros minutos del metraje y en archivos audiovisuales, especialmente en teléfonos móviles, aparece una preciosa mujer nacida el 12 de enero de 1999 en París, Francia, que ya tiene 24 años de edad. Se trata de Lula Coton-Frappier, que en el pasado estuvo en El Diablo, El Corazón, en el año 2020 y también en Instituto Voltaire. Un desalmado hombre le vierte combustible en el cuerpo a esta mujer y no tiene ningún problema en quemarla y asesinarla en medio de la noche. En esta película precisamente titulada La Noche del Crimen, una producción que tiene varios personajes, incluyendo al capitán Joan Vives, el rol a cargo de Bastien Bouillon, un hombre que, como escuchábamos ahí de fondo, en su idioma original, llega a ser parte de un cuerpo de policía, es recibido de la mejor manera por sus compañeros, tiene una actividad en la cual despeja su mente, y es que en varios segmentos de la película monta bicicleta en una suerte de velódromo y en ese lugar, en medio de la noche, trata de encauzar sus ideas o por lo menos darle un aire diferente a su existencia, más allá de los crímenes, de los casos que investiga. Y aparece el que podría decirse su compañero en las labores de investigación, Marceau, el rol a cargo de Boyer-Laners, un hombre que está pasando por una situación bien difícil en su matrimonio. Su vida privada es un caos porque su
esposa prácticamente ya ni le da la hora y están en el proceso de divorcio, de separación. Esto lo ha afectado tanto así que trata de desahogarse con una serie de personas que hacen parte de su círculo cercano en la policía y también con los propios criminales. Y ya la película nos deja ver su núcleo narrativo, su hilo central, el caso de Clara Roger, el rol interpretado por Lula Cotton-Frappier, que en una noche, infortunadamente, insisto, pese al ruego que le hacen sus amigas de que no se fuera, de que no se vaya, que mire que aquí se puede quedar a dormir, ella decide irse y es hostigada por un hombre al cual no le alcanza a ver el rostro, pero que sin mediar palabra le vierte un combustible en su cuerpo y la prende, ella sale corriendo, pero el daño ya es mayor y va a caer muerta. Lo que va a suceder a partir de ese momento es mirar la forma como este par de sabuesos, como este par de investigadores, tanto el capitán Joan Vives como Marceau, van a iniciar esta investigación y van a tratar de atar cabos. Al principio hay una escena bien fuerte y es cuando estos detectives tienen que darle la infortunada noticia a la madre de Clara de que su hija infortunadamente ha sido asesinada. Ella en un principio no les cree porque sabía o presumía que su hija se había quedado en casa de una de sus amigas, pero el fatal desenlace hace que ella reaccione de una forma desesperada. Y así se va a ir conduciendo este largometraje a lo largo de su hora 55 minutos de duración, donde este par de hombres, en compañía del resto de oficiales de este cuerpo de investigación, van a tratar de llegar a el posible asesino, a la resolución del caso, pero infortunadamente se va a quedar como un crimen sin resolver y se convierte en uno de esos escenarios donde cada investigador, cada policía tiene un crimen, una muerte que lo acompaña a lo largo de su carrera porque nunca pudo resolverla. On a des nouvelles du légiste. S'est trompé de sortie d'autoroute, il devrait pas tarder. Ahí están los hombres vestidos de blanco con guantes quirúrgicos recogiendo las pruebas en el lugar del crimen, donde encuentran precisamente el teléfono móvil que de inmediato recibe una llamada, y así se va desarrollando este largometraje que fue estrenado en el Festival de Cannes en 2022 e hizo parte de las selecciones oficiales de los festivales internacionales de Sydney, en Suiza, en Finlandia, España, Canadá, Países Bajos y también en Bélgica. Fue estrenada en 11 países con un acumulado de taquilla mundial de 3,6 millones de dólares y un 88% de aceptación de la crítica según varios portales, incluyendo Tomates Podridos. Royer, Clara Royer. Y-E-R. Y ahí la nombran Clara Roger, la mujer que fue asesinada en esta producción coescrita por Gilles Marchand y Dominique Moll, el realizador, a partir del libro 18.3, Une année à la pige, de Pauline Guénat. La película retoma un caso real de Francia, país donde, como escuchábamos ahí, anualmente hay 800 asesinatos denunciados, el 20% quedan sin resolver. Este es uno de ellos, un drama policial que se mueve por los terrenos de la reflexión sobre las causas sociales, las causas de género y todos esos elementos psicológicos que rodean los feminicidios. Plus annoncer la mort d'un enfant à ses parents. Autant le reste, je m'en fous, les autopsies, même les trucs les plus crades, mais ça, franchement... Se rodó apenas en 34 días y está inspirada en la noticia real, en una noche que sucedió entre el 13 y el 14 de mayo de 2013, cuando se encontró el cuerpo de una mujer llamada Maude Maréchal, de 21 años, que se encontró carbonizada en Lagny-sur-Marne, donde su asesino nunca fue encontrado. El rodaje tiene lugar en otoño de 2021 en Saint-Jean-de-Maurienne y sus alrededores, así como en Grenoble, en el velódromo Eisvens, que hace parte importante del desarrollo de la película porque es donde precisamente ese oficial va a sosegar sus ideas en medio de la práctica del ciclismo. ¿Puedes saber qué se pasa maintenant? Cette nuit, une jeune femme a été tuée près d'ici. Nous avons des raisons de penser. Y con esta producción, La Nuit du Dos, o La Noche del Crimen, la película dirigida por Dominique Moll, tenemos una producción que resulta siendo bien interesante porque más allá de el clásico relato de un investigador,
que se obsesiona con un caso y que quiere llegar hasta las últimas consecuencias y que trata de leer entre líneas, de encontrar las pistas, de hacer los correspondientes interrogatorios, de ayudarse con su amigo y de también mostrar esa faceta de los hombres de la ley perturbados por diferentes motivos, que incluso en algunos casos ante la impotencia desahogan su ira, su fuerza con los sindicados, con las posibles homicidas. Aquí el gran valor que tiene esta película y que la hace bien interesante es la forma como a través de varios personajes y del relato mismo se habla y viene a la mente un caso muy cercano después de que se cometió un brutal asesinato por parte de un extranjero con una figura de nuestra farándula y cómo infortunadamente se revictimiza a la mujer, a la víctima, a la persona que fue objeto del feminicidio y cómo se juzga a priori acerca de las supuestas andanzas de una mujer y se deja a un lado lo que en realidad importa, y es que se cometió un crimen. Esta película ahonda en ese punto, hace una crítica directa y ese es el gran valor y la hace de la mejor forma a través de varios diálogos, especialmente el de la mejor amiga de la mujer asesinada, de Clara Royer. Así que una producción para reflexionar acerca del tema de los feminicidios, pero sobre todo de el vuelco que se le da, especialmente en los medios, en las redes sociales, de cómo no se ataca el problema de raíz, que es el crimen como tal, sino cómo se termina revictimizando a las mujeres en la mayoría de los casos y cómo también en gran parte de los casos, especialmente en un país como Colombia, esos crímenes quedan sin resolver. Una película muy muy bien lograda, de ahí su éxito y su paso importante por diferentes festivales y su presencia importante también en la taquilla, insisto, de 11 países. Presente en las salas de cine alternativo, se trata de La Nuit du 2 o La Noche del Crimen. Elle m'a envoyé une vidéo. Quand ça? Cette nuit, juste après être partie. Vous pouvez me la montrer? En De Película, el estreno. Durante la Inquisición española, la Iglesia Católica fue responsable de torturar y ejecutar a miles de supuestos herejes. Muchos simplemente sufrían trastornos psicóticos, de humor, neuróticos y de personalidad. La estructura en la que están sentados hoy fue construida a finales del siglo XVIII en respuesta al auge de las ciencias ocultas. El clero arrastraba a las mujeres sospechadas de practicar artes oscuras hasta el pozo bautismal. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 1 de abril de 2023 y seguimos hablando de los estrenos, tanto aquellos que se presentan en las salas de cine, en los teatros, como las novedades que están en las plataformas, en el streaming, en este nuevo orden de visualizar el cine, el séptimo arte. Y precisamente hablamos de una plataforma en particular. Estos sonidos son cortesía de Prime Video, con una producción del año 2022 de 1 hora 33 minutos de duración que se mueve por los terrenos del terror y del suspenso. Y no es la primera ni será, por supuesto, la última vez que se haga una película sobre exorcismos. El título original es Pray for the Devil y ustedes la tienen ya en Prime Video como La Luz del Diablo. Físicas y psicológicas, antes de que se apruebe el rito del exorcismo. O sea, ahí dice la profesora exorcismo, y si nos apegamos a la definición como tal, es el conjunto de fórmulas y de ritos que se practican para expulsar un espíritu maligno, especialmente el demonio, del cuerpo de una persona o de un lugar. En los famosos rituales del exorcismo, una creencia religiosa que ha estado ligada a la iglesia durante muchos años, quizás siglos, y que es retomada nuevamente por un largometraje para contar una nueva versión acerca de este exorcismo en la película Pray for the Devil, o como se presenta en Prime Video, La Luz del Diablo. Un film que tiene en la dirección a un alemán nacido en Hamburgo el 20 de abril de 1976, el señor Daniel Stamm, reconocido en el pasado por 13 pecados, también por El Último Exorcismo, una película del año 2010, parece que este tema le priva, y por
Una muerte necesaria del año 2018. También vemos que el hombre le encanta el cine de terror y El último exorcismo, la película del año 2010, fue su más renombrada. E hipersalivación. La madre de Natalie cree que está poseída por algún tipo de entidad maligna, pero yo creo que los análisis probarán lo contrario. Y aquí la gran protagonista de esta historia es una mujer absolutamente fascinante. Qué rostro el de esta mujer nacida en Ontario, Canadá, el 14 de septiembre de 1989, Jacqueline Byers. Ella estuvo en el pasado en Salvation del año 2017, en Timeless de 2016 y en Rowdies, la serie del mismo año. También Latidos en la Oscuridad de 2016, donde era Riley Seabrook. Y complementan el reparto de este largometraje Colin Salmon, un actor nacido en 1962 en el Reino Unido. El 6 de diciembre estuvo en Resident Evil, la película del año 2002, en Alien vs. Predator de 2004 y en Mortal Engines, esa malograda película del año 2018. Y aparece un legendario actor que infortunadamente falleció poco después del rodaje de esta película, convirtiéndose, al igual que Oso Intoxicado, en la obra póstuma o en el último largometraje que rodó Ray Liotta. Pues esto se aplica con La Luz del Diablo para el gran actor Ben Cross, que nació en 1947, que falleció en 2020 en Viena, en Austria, y que fue el famoso Harold Abrahams de Chariots of Fire o Carrozas de Fuego, esa muy buena película de 1981, y que también estuvo en un pequeño papel en Star Trek en el año 2009. ¿Y te sientes bien? No me gusta ese cuarto. ¿Cómo saliste de tu habitación? Quería buscarte. Punto aparte merece el rol de Natalie, interpretado por esta niña que escuchamos en el español latino, Posey Taylor, que prácticamente, además del trucaje de mostrarse como una persona poseída por los demonios, pues también tiene una transformación física impresionante para esta joven actriz. Y en el reparto también aparece un neoyorquino nacido en el Bronx en 1991, Cristian Navarro. Nació el 21 de agosto, estuvo en Por 13 razones de 2017 y en Vinyl del año 2016, y aquí interpreta a un padre de ascendencia latina que infortunadamente en el interior de su propio hogar está siendo víctima, su hermana especialmente, de las posesiones demoníacas. Elena se encontraba en la fase terminal de la posesión aquí. Se rasgaba la ropa, ingería su propia orina y comía carbón. En la fase terminal, los poseídos llegan al extremo de la corrupción física y espiritual. Aquí el que habla es el padre Quinn, el rol interpretado por Colin Salmon, que es una persona muy influyente en el interior de una institución ligada a la iglesia, y donde él está al frente de una clase diseñada única y exclusivamente para los hombres hasta cierto punto de la historia, donde se familiariza a los sacerdotes, a los hombres de la iglesia, con los exorcismos, con esta práctica para alejar a los demonios. Y el personaje central de esta historia, La Luz del Diablo, o como se presenta en su título original, Pray for the Devil, es Anne, interpretada por Jacqueline Byers, una mujer que en su infancia sufrió bastante como consecuencia de los desórdenes mentales, supuestos desórdenes mentales que tenía su progenitora, su madre, que rayaban en la demencia y en la esquizofrenia. Ella prácticamente vivía bajo un reinado de terror y se escondía cada vez que podía, porque cuando su madre sufría estos cambios de personalidad, prácticamente atentaba contra su vida. Ya en su edad adulta, ella ha estado muy ligada a los estudios, es una mujer inquieta que le gusta aprender y que termina como una novicia, como un personaje, la joven monja, la hermana Anne, que termina también muy cercana a esa escuela, que es el espacio geográfico de esta historia, donde se le instruye a los hombres de la iglesia a la práctica de los exorcismos. Ella, en un principio, pues está muy relacionada con personas que están siendo tratadas a nivel médico, a nivel científico, para tratar de paliar todas las heridas,
los daños que les producen precisamente esas posesiones demoníacas, y donde se hablan de fases, donde ya en las fases terminales, pues estas personas ya incluso pierden los dientes, el cabello, partes de sus cuerpos, donde se automutilan y donde su vida ya prácticamente está en peligro y son desahuciados por la propia iglesia. Y ella descubre que esos episodios del pasado, de su infancia con su madre, no tenían que ver en sí con un problema de esquizofrenia, sino por el contrario, ella empieza a creer firmemente que su madre estuvo poseída por un demonio, y empieza a corroborarlo a través de las investigaciones que hace en este espacio. Y allí ella va a conocer a los otros personajes de esta historia, pero especialmente a una niña, Natalie, el rol interpretado por Posey Taylor, que cuando no está bajo el yugo, bajo el dominio del espíritu demoníaco que la posee, pues es una niña afable que le cuenta sus secretos, que ve en ella una amiga. Pero infortunadamente, ya cuando viene esa transformación, esta niña se convierte en un ser abominable. Pero Anne no da su brazo a torcer, y aquí viene el gran núcleo narrativo de esta historia, y es que Anne quiere hacer historia. Por primera vez que una mujer tenga el derecho, la igualdad, la equidad de género, para que sea una mujer apta para realizar exorcismos. Esto no es muy bien visto por los grandes dirigentes de esta iglesia, pero al verla a ella en acción, precisamente en un episodio donde la pequeña Natalie está poseída y ella maneja bien la situación, pues entre el padre Quinn y el cardenal Matthews, el rol a cargo de Evan Cross, le dan esa oportunidad. Lo que viene a partir de ese momento es ver secuencias ya reiteradas en el campo de las películas de los exorcismos, donde las personas que son presas de estas fuerzas diabólicas, de estas fuerzas demoníacas, empiezan a sufrir contorsiones en su cuerpo, a hablar en lenguas extrañas, a tener los ojos desorbitados, a incluso atentar contra su natural anatomía, y todo esto acompañado de esos oscuros recuerdos que persiguen a Anne, que pareciera tener un nefasto vínculo con otro mundo, con entidades paranormales, y a la par ella tratando de mostrarle a los jerarcas de esta iglesia que puede ser esa primera mujer apta para realizar exorcismos. Tu madre tiene una voz preciosa. En algunos países esta película se tituló como Presa del Diablo, pero ustedes la tienen en la plataforma de Prime Video como La Luz del Diablo. Y como les decía hace unos pocos segundos, Ben Cross murió de cáncer el 18 de agosto de 2020 y había terminado la filmación de su parte apenas 10 días antes. Es la segunda película estadounidense de Konya Ruseva. La primera fue Train del año 2008, también una película de terror. Provocado por su mera presencia. Por su propia protección y la de los demás miembros de San Miguel, sugiero que vuelva al convento. El mal no se limita a los muros de esta institución. Y el título hace un juego de palabras entre pray y pray, entre rezar y presa, aprovechando la fonética similar que tiene esta palabra. En este film de 93 minutos de 2022, La Luz del Diablo, protagonizado por Jacqueline Byers, que tiene aquí como caso diferencial, como elemento que la hace distinta de las tantas, de las muchísimas películas acerca de exorcismos, que incluso en época de pandemia aquí en Caracol Radio hicimos un top 40 de películas sobre exorcismos, y es que se habla del papel de la mujer, porque siempre está limitado al rol masculino en películas como El Exorcista, como El Exorcismo de Emily Rose, como El Rito con Anthony Hopkins, pero aquí lo realmente interesante es que se enfoca a través de una mujer y de cómo una persona, una monja, podría llegar a tener la misma capacidad para ejecutar un exorcismo como lo hacen los padres, los sacerdotes. Las escenas, el trucaje que se utiliza, los efectos visuales y especiales para dar la sensación de posesión a varios de los personajes está bien lograda. El espacio geográfico de la película es muy bien logrado, es interesante ese sitio, y además las investigaciones, el material audiovisual
audiovisual y todos los informes que se muestran acerca de los exorcismos, especialmente en una escena donde la hermana Anne está investigando en una especie de hemeroteca donde ve viejos recortes de periódico y también imágenes algo perturbadoras, algo explícitas, pues también resultan bastante creíbles, pero de resto van a encontrar más de lo mismo. Si usted como público, como audiencia es aficionado al tema de los exorcismos, puede que esta película lo divierta de principio a fin. Si ya ha visto bastante de este tipo de largometrajes, insisto, lo único que puede resultar llamativo es que sea una mujer la gran protagonista, y no estamos hablando de empoderamiento femenino, sino que la historia se aborda de manera lógica e interesante, y como oferta de una plataforma pues resulta siendo bien interesante, especialmente para visualizarla en la noche. Se trata de Pray for the Devil o La Luz del Diablo, una cinta que ustedes encuentran en Prime Video. Esta paciente llegó hace poco. El diagnóstico